¿Ya no quieres oír? A ver, ¿O si quieres oír? así sea. En el De nombre del acuerdo. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y comenzamos. Recording stopped. Recording in progress. Quiero comenzar esta sesión de una manera un poco extraña, tal vez para algunos, eh, haciéndoles una pregunta. Una pregunta que quiero que llegue a oídos de una personita que anda por ahí, que no voy a decir su nombre, pero que hoy me salió con la peregrina idea de que la historia no sirve para nada. Que como no le gusta la historia, ¿para qué diablos tiene que estudiar historia? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama la ciencia de la historia? ¿Qué nombre recibe? Bueno, el nombre que recibe la ciencia de la historia es la maestra de la vida. La maestra de la vida. Luego, el que no sabe historia, pues no tiene maestro para la vida, porque se verá obligado a cometer los mismos errores de sus padres, de sus abuelos, de su cultura, de su entorno, porque no sabe ni de dónde viene, ni quién es, ni a dónde va. No conoce ni su origen, ni su identidad, ni su destino. Solamente el conocimiento de nuestra religión supera en importancia al conocimiento de la historia. Ahora, ¿quién estaría de acuerdo con esta afirmación? No estudio historia porque no me gusta. ¿Alguno de ustedes estaría de acuerdo con esta afirmación? No, 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 nadie. no, ¿Es justificable no estudiar la historia por el simple hecho de que no me gusta o no me aprendo los nombres? no. No. ¿Y cuáles son las ventajas de conocer la historia? ¿De hace millones, de hace miles o de hace años? Repito las tres grandes ventajas. Es el conocimiento de nuestro origen, el conocimiento de nuestra identidad y el conocimiento de nuestro destino. Luego, aquel de ustedes que no quiera estudiar historia con gusto, estará condenado de por vida a no conocer ni su origen, ni su identidad, ni su destino. Así de ignorante tendrá que ser. No importa que sea ingeniero, no importa que mande cohetes a la luna o que descubra un 11º planeta o un elemento que nadie había descubierto. Si no sabe historia, no sabe nada. Porque no sabe ni para qué nació. Al no conocer su origen, ni su identidad, ni su destino, tiene la cabeza hueca, tiene la cabeza vacía, así sea un genio de las matemáticas, o de la física, o de la astronomía. El conocimiento rector más importante que un ser humano puede tener, aparte del de su religión, es el de esa historia, de su nación, de la humanidad, de su familia, de él mismo. El conocimiento de la historia de los ángeles, de los demonios, el conocimiento de la historia de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de la historia es la maestra de la vida. ¿Alguien estaría en desacuerdo con la serie de afirmaciones que acabo de hacer? No, profesor. ¿Nadie? Tiene total razón y verdad. Bueno, pues espero que la persona a la cual le dirigí esta filípica, todavía con la indignación que me provocó la discusión con él o con ella, no voy a decir si es hombre o mujer, quiero abrir la sesión de hoy
precisamente dándole un coscorrón a esa persona e incitándoles a todos a conocer nuestra historia apasionadamente. Y hoy toca, del conocimiento de nuestra historia, conocer nuestro origen. ¿Alguno de ustedes ya había oído hablar de esta frase de que la verdadera conquista no la hicieron los españoles, sino los indios? ¿Nunca habían oído de No. esto? No, no lo he escuchado. Bueno, pues qué bueno, me alegra porque hoy van a saber algo ¿O que usted? muy pocos saben. ¿Cómo se originó México? ¿Cómo se originó nuestra nación? ¿Cómo se originó nuestra patria? Si no sabes esto, aunque tengas pasaporte mexicano y acta de nacimiento mexicano, no lo eres. Eres un ciudadano amorfo del planeta, pero no eres un buen mexicano. Por lo tanto, vamos a enfocarnos hoy con todo vigor y entusiasmo a conocer cómo empezó México. Porque antes de la llegada de los españoles a este continente en 1519, ¿había México? No. ¿Qué había? Había centenares de tribus, todas en guerra entre sí. Había subculturas y contraculturas que no conocían los metales, que no conocían la rueda. Luego el pescado que todos los días se comía Moctezuma, traído de Veracruz hasta Tenochtitlan, tenía que ser traído por 40 corredores, llamados tamemes, para que el pescado le llegara fresco, porque tampoco conocían la refrigeración. No, pues no. No conocían el alfabeto, no conocían el idioma escrito. Escribían, disque, si se puede llamar escritura, con jeroglíficos. La realidad es que lo que ahora es México estaba sumido en una ignorancia de 5,000 años atrás. Antes del alfabeto, antes de la rueda, antes de la fundición de metales, antes de la construcción de bóveda y antes de miles de cosas que trajeron los españoles, antes de Cristo, además, por si fuera poco. Y entonces el tema de hoy se va a llamar, escrito por mi hermano Salvador, que es maestro y doctor en historia, y que ha sido mi maestro y profesor de historia desde que yo iba en tercero de secundaria y él en primaria, y él en primero de secundaria. Le llevo 3 años de edad y de escolaridad. Y él ya era un investigador furioso, entusiasta de la verdadera historia de México. Y hace unos días me regaló un artículo que se llama La conquista la hicieron los indios, no los españoles. Es la tesis de hoy y vamos a leer y a comentar el formidable artículo de mi hermano, que no es muy largo, son 3 paginitas de letra grande y comienzo. Desde luego tengo la remota esperanza de que mis palabras iniciales comiencen a abrirle la dura cesera a la persona a la cual me voy a estar dirigiendo, principalmente para ver si abre su cabeza al conocimiento de su origen, su identidad y su destino, porque no los conoce. Y al no conocer ni origen, ni identidad, ni destino, va a ir por la vida, cargando título de ingeniero, de físico, de astrónomo, de lo que quiera, sin saber ni para qué nació, ni de dónde viene, ni quién es, ni cuál es su destino. Así que con toda vehemencia y en cierta forma todavía con indignación, lo invito a abrir su mente para entender la enorme importancia que tiene la historia. Aunque no te guste.
muchas veces la comida que nos comemos sabe a rayos, pero nos mantiene vivos. Yo me acuerdo mucho cómo mi mamá nos daba cuando éramos niños emulsión de Scott. Sabía a rayos, literalmente. Sí. Pero ya adulto, una vez un médico me preguntó, oiga, ¿qué le dieron de chiquito y durante los primeros 8 o 10 años de su vida? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me pregunta eso? Me dijo, porque tiene usted unas defensas orgánicas que ya quisiera un niño de 10 años. Ah, pues emulsión de Scott. Sabía a rayos, literalmente. Y a veces mi mamá me tenía que apretar la nariz para que me la tragara. Pues así quiero que si no les gusta la historia, se aprieten la nariz y se traguen la historia. Aunque todavía no entiendan algunos de ustedes su tremenda utilidad existencial. No pragmática, existencial, vital. Comienzo entonces con la lectura y análisis del artículo de Salvador Abascal Carranza, maestro, doctor en historia, mi maestro y mi doctor también. Dice así, la conquista la hicieron los indios. Si los españoles no hubieran contado con la complicidad y el apoyo de millones de indígenas tlaxcaltecas, cholultecas, sempoaltecas, totonacas, otomíes y de otras etnias indígenas, cansados por la dominación sanguinaria de los aztecas, para enfrentar el poderoso ejército azteca, no hubieran podido conquistar la gran Tenochtitlán. Los aztecas, como casi todo un deporte, organizaban las famosas guerras floridas contra los pueblos circunvecinos, especialmente de Tlaxcala, para capturar jóvenes a quienes los sacerdotes les abrían el pecho en lo alto de los teocalis, les extraían el corazón y se lo ofrecían a su dios Huitzilopochtli. Si no tenían carne extranjera para ofrecer a su sanguinario ídolo, echaban mano de su propio pueblo. Niños, mujeres y ancianos y a cualquiera que pudieran pepenar. La conquista la hicieron los indios, porque sin la fiel, inteligente y oportuna colaboración de una India que hablaba náhuatl, que hablaba maya, que aprendió muy pronto, muy rápida y brillantemente el castellano, y les sirvió a los españoles de intérprete para comunicarse con los caciques y principales de los pueblos que Cortés y sus hombres iban atravesando, habría sido muy difícil, mejor dicho, imposible, la empresa de conquistar la voluntad y la obediencia de aquellos pueblos para sus propósitos. Aquella hermosa e inteligente india se llamaba Tenepal, natural de la provincia de Coatzacoalco, pero sus padres la habían vendido como esclava a unos comerciantes. Fíjense qué civilizados, ¿eh? Sus padres la habían vendido como esclava a unos comerciantes, los cuales a su vez se la presentaron a Cortés, narra el padre Francisco Javier Clavijero, Sociedad de Jesús, muy ajenos de prever que aquella rara joven había de servir con su lengua a la conquista de toda aquella tierra. Instruida prontamente en los misterios de la religión cristiana, fue, con las demás esclavas, solemnemente bautizada con el nombre de Marina. También lo narra Francisco Javier Clavijero en su formidable libro Historia Antigua de México, de la editorial Porrúa, página 300. Esta bella joven e inteligente mujer también ha pasado a la historia como Malintzin o Malinche. Desgraciadamente con connotaciones muy denigrantes para ella. Nunca la historia oficial y en general el mexicano común nunca le han hecho justicia a la madre de México, que se llama Malintzin, Malinche o Doña Marina. Porque sin ella no hubiera nacido el mestizo mexicano. El primer mestizo, Martín Cortés,
posteriormente marqués del Valle de Oaxaca. La conquista la hicieron los indios porque a pesar de que los tlaxcaltecas combatieron fieramente a los españoles al principio, por su incursión a través de sus dominios, finalmente firmaron la paz con estos. La beligerancia, o sea, el espíritu guerrero de los tlaxcaltecas, fue explicada después a Cortés como una confusión de su jefe, el viejo cacique Jicotencatl, después de ser derrotados por Cortés, porque ellos vieron a los españoles, lo cual era cierto, conferenciar con los enviados del emperador de los aztecas, su acérrimo enemigo, y creyeron que eran aliados de Moctezuma, pero no, reconocieron su error. A partir de ahí se convirtieron en los más fieles aliados de los españoles. Las demostraciones de júbilo por la alianza, señala el padre Clavijero, fueron extraordinarias de una y otra parte. Aquel ilustre senado de Tlaxcala, no satisfecho con ratificar su alianza, dio espontáneamente la obediencia al rey católico, homenaje tanto más apreciable para los españoles cuanto más era preciosa para los tlaxcaltecas la libertad que habían gozado desde tiempo inmemorial y que los aztecas les habían arrebatado. Por eso, Alfonso Trueba, tío mío, por eso mi padre, escribe en un formidable libro que se llama Hernán Cortés, Libertador del Indio, la espada y la cruz de la civilización. La conquista la hicieron los indios porque Cortés tuvo que ausentarse de Tenochtitlan para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, alertado por Marina, quien le advirtió que sus mensajeros le previnieron de la llegada de otros españoles. Le dijo Marina a Cortés: porque vienen vuestros hermanos para que os vayáis todos a Castilla. Bernal Díaz del Castillo, en su libro extraordinario, que ya quedé de que les voy a obsequiar a todos, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, tomo 3, editorial Robredo, de Madrid, página 192. Pánfilo de Narváez, quien tenía instrucciones del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, de tomar preso a Cortés y regresarlo encadenado a España, traía 1,400 soldados, muchísimos más que Cortés, 80 caballos contra los 8 de Cortés, 70 arcabuces contra los 12 de Cortés. Pero Cortés lo encontró primero y en la noche de ese día los leales de Cortés atacaron a Narváez, lo tomaron prisionero mientras dormía y lo redujeron a la derrota. Si no hubiera sido por el aviso de la India Marina y sus mensajeros, también indios, quizá el capturado hubiera sido Cortés y se hubiera perdido todo lo ganado con los indios, y México nunca hubiera sido fundado. La conquista la hicieron los indios. Cortés había dejado en la ciudad como lugarteniente a un mal capitán de nombre Pedro de Alvarado, mientras él iba a encontrarse con Narváez. Pero sucedió que los aztecas le pidieron permiso porque era la fase en la que los españoles mandaban en Tenochtitlan y Moctezuma estaba preso en su propio palacio. Pidieron permiso para celebrar una fiesta en honor de su dios Tezcatlipoca. Y Pedro de Alvarado se los concedió, a condición de que no hiciesen ningún sacrificio. Los aztecas no obedecieron y sacrificaron a 2 adolescentes, por lo cual Pedro de Alvarado montó en cólera y atacó a los participantes en la fiesta, inermes y de alto rango, e hizo una gran matazón. Esto obligó a Cortés a regresar apresuradamente, avisado por Marina. Al llegar, reprendió severamente a Pedro de Alvarado, diciéndole que era muy mal hecho y un gran desatino. Lo narra Bernal Díaz del Castillo en el libro 2, página 68. Los aztecas cortaron los puentes, furiosos, y atacaron con furia a los españoles. Estos sufrieron, además de la derrota, grandes pérdidas de hombres, de caballos y de armamentos. Como pudieron, huyeron por la calzada a Tacuba, y es lo que se conoce como la noche triste.
Finalmente, los españoles, derrotados y desanimados, curaron sus heridas y enterraron a sus muertos en tierra de Tlaxcala, entre amigos. Esta lealtad del cacique Mexicatzin es uno de los casos más notables de amistad en la historia escrita. Lo narra el mejor historiador extranjero sobre la historia de México, Monseñor Joseph Schlarman, en su libro que también van a tener todos en su poder, México, Tierra de Volcanes. Este libro lo lanzó al público mi señor padre en el año de 1950. Yo tenía 7 años. Y en esa época me tocó leerlo y me entusiasmó de tal manera que prácticamente lo tengo grabado en mis neuronas. Sigue Salvador, mi hermano. La conquista la hicieron los indios. Estando Cortés en Tlaxcala, varios caciques de pueblos circunvecinos se le unieron para continuar con su liberación, porque aún reconocían en Cortés a un líder que les podía liberar de la sumisión a los aztecas. Esto sirvió para restaurar su prestigio ante sus tropas y sobre todo ante los indios. Con un sistema religioso tan brutal que les chupaba la sangre y un despotismo tan continuado como el que les oprimía, cualquier parecido con el México actual no tiene ninguna diferencia. Con el que les oprimía no tiene mucho de maravilloso que los pueblos sometidos a Tenochtitlan aclamasen a Cortés como su libertador. Abiertamente, delirantemente, entusiastamente. Lo narra otro historiador, MacNutt, al editar las famosísimas Cartas de Relación de Cortés, tomo 1, página 338, citado a su vez por Monseñor Schlarman en la página 68. También contó con la ayuda de varios barcos españoles, procedentes de Jamaica, Cuba y Santo Domingo. Cortés compró caballos, pólvora y algo de artillería, además de que se unieron más de 100 soldados que venían en dichos barcos. La conquista la hicieron los indios, bajo la dirección de los españoles. El 26 de diciembre de 1520, Hernán Cortés en su arenga decía: la fortuna está siempre de parte de los audaces. La fortuna está siempre de parte de los audaces. Yo no sé si Cortés sabía o no que esta frase original fue del poeta Virgilio, escritor romano de los primeros siglos, y que en latín Virgilio escribió fortuna audaces juvat. Yo la hice mi lema de vida. Fortuna audaces juvat significa la fortuna sonríe solo a los audaces. Y Cortés lo hizo su lema. Lo que desconozco es si Cortés había leído a Virgilio o no. Lo más probable es que sí, porque Cortés tenía el grado de bachiller en España. Cuando ser en España un bachiller en aquella época era tener muchísimo más cultura que cualquier profesional de esta época. Cortés mandó construir 13 bergantines bajo la dirección de Martín López. Un bergantín es un barco de guerra no muy grande que podía flotar en el lago de Texcoco. Bajo la dirección de Martín López, del ingeniero Martín López, y con la colaboración de centenares de indígenas, que comenzaron desde la tala de bosques y la fabricación de los tablones con los cuales se armaron los barcos, los bergantines. Se llevaron los bergantines en secciones de cargadores llamados tamemes hasta el lago de Texcoco, donde se armaron y se botaron, se hicieron flotar el 28 de abril de 1521, unos cuantos meses antes del 13 de agosto de ese mismo año, que es cuando cae Tenochtitlan en poder de los indígenas. Muchas canoas los atacaron de inmediato y de ese modo se libró la primer gran batalla naval en el continente. La primer gran batalla naval del continente se celebró en el lago de Texcoco.
Es un dato histórico verdaderamente interesantísimo. Mientras tanto, los soldados Ojeda y Márquez iban con los tlaxcaltecas, a quienes habían adiestrado durante muchos meses en ejercicios militares, y ya eran guerreros consumados, y ya sabían manejar espadas, lanzas y arcabuces, aparte de sus tradicionales flechas. Y por su parte, Cuauhtémoc, el emperador de los aztecas, a la muerte de Cuitláhuac, quien había sido sucesor de Moctezuma, les declaró la guerra a los españoles y a sus aliados indios. No supo la que se metió. Para celebrar la declaración de guerra, Cuauhtémoc mandó sacrificar en el Gran Teocalli a 4 prisioneros españoles y a centenares de prisioneros indígenas. Para celebrar la declaración de guerra, y entonces empezó la guerra. Se combatió ferozmente durante 93 días. 93 días duró el asedio de 200,000 tlaxcaltecas, más 600 españoles, contra una ciudad de 500,000 de habitantes, todos guerreros, en su mayoría. Miles y miles de indígenas se lanzaron a la batalla, muchas veces de manera atropellada y desordenada. Tal era su deseo de venganza por los ultrajes recibidos durante casi 2 siglos. Y finalmente, el 13 de agosto de 1521, los 3 ejércitos y los bergantines comandados por los españoles, pero acompañados por miles de indígenas, se lanzaron sobre lo que quedaba de la ciudad. Los tlaxcaltecas atacaron la ciudad con tal ferocidad que los historiadores de la época los describen como una feroz manada de lobos. Cortés trató de detenerlos. Fue imposible. El afán de venganza de los tlaxcaltecas, cempoaltecas, cholultecas, zapotecas, totonacas y todas las tribus que se lanzaron contra el yugo azteca prácticamente arrasó Tenochtitlan. Cortés lloraba suplicando clemencia para los vencidos. No le hicieron caso. Capturaron a Cuauhtémoc y lo llevaron a presencia de Cortés. Y Cortés le rindió tributo de honores a la valentía del vencido, y Cortés abrazó a Cuauhtémoc. La india Marina, al igual que el español Cortés, son un caso único en la historia. No hay otra historia universal en donde una pareja dé origen a una nación, la nación mexicana. Si esto no les parece importante, yo no sé qué les pueda parecer importante. Una sola pareja. Han construido una nueva versión de la cultura indígena y de la hispánica. Fusionaron ambas razas. Y por supuesto, al día siguiente de la conquista, cesaron por completo los sacrificios humanos. Cesaron. Cortés aniquiló los sacrificios humanos y empezó el bautismo y la cristianización de docenas de millones de indígenas en todo el territorio de la que ahora es México, más la mitad más grande que los malos mexicanos encabezados por Santana les regalaron a los gringos en la guerra del 47. Ellos, Marina y Cortés, procrearon lo que se puede llamar el primer mexicano, Martín Cortés. Todos los historiadores que he citado en sus obras afirman que el descubrimiento de América no es el encuentro de 2 culturas, sino el descubrimiento de la una, el descubrimiento de la otra como parte de sí misma. O sea, España no se explica sin México, México no se explica sin España. Por lo tanto, el odio al español, como el que tiene la miserable judía
la fraude congelada, hoy inquilina de Palacio Nacional, donde sigue anidando el Pejelopostli para cuidar de su legado satánico, no es mexicana, ni podrá entender ni aceptar jamás que México es el hijo natural de dos razas diferentes, que hoy formamos una sola nación, de 130 millones de habitantes, más los 50 que ya se largaron a Estados Unidos, por no encontrar aquí mejores condiciones para su trabajo. El mestizaje es propio de las culturas generosas. Ninguna nación tan generosa como España. El mestizaje es propio de las culturas generosas, y entre ellas la más generosa en toda la historia universal ha sido la española, porque América Latina, América Española, no fue tratada nunca como colonia, sino como España. Quito era España, Nuevo México era España, el Valle de México era España, Oaxaca era España, Guatemala era España, Chile, Santiago de Chile era España, Paraguay era España. Todas las veintitantas naciones hispanoparlantes eran España, no eran colonias de España. Los que hablan de la época colonial no saben historia. Lo correcto es decir, la época virreinal, porque México siempre fue España. Hasta 1821. Así que no fue un lugar de explotación de la gente, a pesar de que aisladamente hubo abusos, claro que sí, como el ya mencionado de Pedro de Alvarado. Y no se abusó de sus riquezas, sino al contrario. Toda América Latina contribuía al engrandecimiento de sí misma y de la madre patria con el quinto real. A ver, ¿cuánto nos quita hoy el gobierno de nuestros ingresos? Entre el 30 y el 40%. ¿Cuánto pagaba México, Chile, Ecuador, Paraguay, Colombia, Venezuela? ¿Cuánto pagaban a la madre patria de impuestos? El quinto real, el 20%. O sea, muchísimo menos de lo que hoy pagamos de impuestos cualquiera de nosotros, que sí pague impuestos. Los virreinatos cobraban entre un 10 y un 12% de las ganancias, y eso solamente a la clase media y alta. Y de esos impuestos solamente se le mandaba el 20%. Correcto, muy bien. Ni de sus riquezas. Hay que recordar el quinto real y de otras muchísimas cosas interesantes, y concluyo diciendo y afirmando que la Nueva España no era de España. La Nueva España era España. Con eso termino mi breve exposición de hoy, que espero sea tan breve como fulminante y nos cambie el paradigma de que la conquista la hicieron unos feroces españoles que vinieron a robarnos nuestro oro y esclavizar a nuestros indígenas. Todo lo contrario es la verdadera historia. La otra historia, la que nunca te habían contado, al menos sobre este tema. Con eso terminamos el mes de octubre y el ciclo dedicado a Hernán Cortés y su gesta heroica. Bien, a continuación, como siempre, preguntas, comentarios.